Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que créanme va a encender el debate, y estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. ¿Están listos para un poquito de chisme del bueno? Pues abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en un escándalo que involucra a dos de las estrellas más grandes de Turquía, a Altay Ulusoy y Zerrinei Sarıkaya. Sí, lo que escucharon. Hoy vamos a hablar de una fuerte discusión que, según fuentes, fue captada y que ha estado dando mucho de qué hablar en redes sociales y en los medios de comunicación. No es un secreto que Altay y Zerrinei son dos actores con una química impresionante, y que fueron una de las parejas más queridas en la pantalla durante su tiempo en la exitosa serie Medcezir. ¿Pero qué pasó detrás de cámaras? ¿Qué motivó esta supuesta discusión? ¿Y por qué todo el mundo está hablando de esto ahora? Ya saben que en este canal nos encanta analizar a fondo todos los detalles, desentrañar las historias y darles a ustedes, mis queridos espectadores, la información más completa y, sobre todo, la más jugosa. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis, especulaciones, y por supuesto, muchas imágenes y vídeos que han estado circulando. No se lo pueden perder. Antes de empezar a desmenuzar este escándalo, quiero recordarles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y mucho más. No se arrepentirán. Cada semana, tenemos nuevos contenidos que estoy seguro que les encantarán. Ya saben, suscríbanse. Y ahora sí. Empecemos con lo que nos trae aquí, el supuesto escándalo entre Altay y Zerrinei. Como les dije, esta historia se ha estado cocinando a fuego lento en los últimos días. Todo comenzó con la difusión de un vídeo y una serie de rumores sobre una discusión acalorada entre los dos actores. Aunque la información es limitada y la evidencia visual es escasa, las fuentes aseguran que el ambiente entre ellos no era el mejor. ¿Pero qué desencadenó esta supuesta pelea? Pues aquí es donde la historia se vuelve más interesante y donde la especulación entra en juego. Hay varias teorías circulando, y vamos a analizarlas una por una. La primera y más común, sugiere que la discusión fue motivada por diferencias profesionales. Según esta teoría, existían desacuerdos sobre proyectos futuros, sobre la dirección que estaban tomando sus carreras individuales y quizás, sobre decisiones relacionadas con su participación en eventos o acuerdos publicitarios. Es común que dos personas que comparten un entorno profesional tan cercano, y con personalidades fuertes, tengan conflictos de intereses y discusiones sobre cómo manejar sus carreras. Otra teoría, un poco más picante, involucra posibles tensiones personales. Aunque ya no están juntos sentimentalmente, es posible que alguna situación del pasado, o algún sentimiento latente, haya resurgido y provocado esta discusión. Recordemos que el hecho de haber sido pareja en la vida real, aparte de en la ficción, puede generar ciertas dinámicas complejas, y en el mundo del espectáculo, las emociones a menudo están a flor de piel. Esto, combinado con la presión mediática y la constante mirada del público, puede ser una mezcla explosiva. Finalmente, una tercera teoría, que es un poco menos dramática pero igualmente válida, apunta a un malentendido o a un simple desacuerdo trivial que se magnificó por la atención mediática. En ocasiones, un comentario fuera de lugar, una mala interpretación o una discusión sin mayor importancia, pueden ser exagerados y convertirse en un escándalo. Los medios de comunicación a veces tienden a amplificar este tipo de situaciones para generar más interés y captar la atención del público. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza? Realmente la información verificable es limitada. No hay declaraciones oficiales por parte de Altay ni de Zerrinei. No han dado entrevistas ni han publicado comunicados al respecto. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación. La ausencia de información oficial deja un vacío que es llenado por los rumores y las teorías. Lo que sí sabemos es que ambos actores son muy reservados con su vida personal. Altay, conocido por su profesionalismo y discreción, rara vez habla sobre sus relaciones o sus problemas personales. Zerrinei, por su parte, también es muy celosa de su intimidad y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Esta actitud, por un lado, es admirable, pero por otro complica el acceso a la información y hace que las especulaciones se disparen. Pero, ¿qué hay del famoso vídeo? Pues hasta ahora, las imágenes que han circulado son fragmentarias y poco claras.
Se habla de un vídeo en el que se observa a Atai y Serinei en un ambiente tenso, con gestos y expresiones que sugieren malestar. Sin embargo, la calidad del vídeo no es la mejor, y no se puede discernir con exactitud qué es lo que están diciendo. Esto, por supuesto, ha generado más dudas y ha alimentado la controversia. Algunos dicen que el vídeo es real, otros que ha sido manipulado o sacado de contexto. La verdad, en este caso, sigue siendo un misterio. Pero analicemos un poco más a fondo el contexto de todo esto. Tanto Atai como Serinei son actores sumamente exitosos y respetados en Turquía. Atai, con su carisma y talento, ha protagonizado varias series que han sido éxitos rotundos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus personajes, sus proyectos, siempre generan expectativa y atraen a una gran cantidad de seguidores. Serinei, por su parte, es una actriz talentosa y versátil, conocida por su belleza y su profesionalismo. Ha participado en diversas producciones exitosas y se ha ganado el cariño del público turco. Su capacidad para interpretar diferentes roles y su química en pantalla la han convertido en una de las actrices más cotizadas del momento. La química entre Atai y Serinei en Medcezir fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de la serie. La conexión que tenían en la pantalla era evidente y el público se enamoró de su relación. Por eso cualquier rumor o especulación sobre una posible discusión entre ellos genera tanto interés y expectación. Es importante recordar que al final del día, estamos hablando de rumores y especulaciones. La verdad, por ahora, solo la conocen a Atai y Serinei. Es posible que nunca sepamos con certeza qué fue lo que pasó, o por qué se originó esta supuesta discusión. Sin embargo, el interés que ha generado demuestra el poder de los medios de comunicación y la curiosidad que despiertan las vidas de las celebridades. Es fundamental, en estos casos, tomar la información con pinzas y no dejarse llevar por sensacionalismos. Hay que ser críticos y analizar las fuentes antes de dar por hecho cualquier cosa. No nos dejemos influenciar por los rumores o las opiniones de otros. Lo más importante es ser respetuosos con la privacidad de Atai y Serinei y esperar a que ellos mismos, si así lo desean, decidan hablar sobre el tema. En resumen, el supuesto escándalo entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya ha generado gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Una supuesta discusión captada en vídeo ha desatado un torrente de especulaciones y teorías. Aunque la información verificable es limitada, el interés del público por saber qué pasó es evidente. Las posibles causas de la discusión podrían ser diferencias profesionales, tensiones personales, o simplemente un malentendido. Lo cierto es que hasta el momento, no hay declaraciones oficiales y la verdad permanece oculta. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el supuesto escándalo entre Atai y Serinei. Como siempre, me ha encantado compartir con ustedes toda esta información y analizarla juntos. Recuerden que este es un espacio para debatir, para compartir opiniones y para estar al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus preguntas, y todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.